Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera feliz. Gloria al Señor. Realmente es un reto para mí el estar aquí. No es lo mismo estar allá, ¿verdad? En la alabanza, adorando al Señor. Sabemos que por medio de su palabra también le adoramos, pero es algo diferente. Y cuando el apóstol me dijo que, me preguntó si estaba lista, yo definitivamente le dije que no. Ay, no, pastor, me da miedo y todo lo demás. Pero inmediatamente recordé algo que dijo Christopher. ¿Y cuántos creen que estos jóvenes están siendo un reto para nosotros? ¿Cuántos de ustedes creen que los jóvenes están siendo retos? Bueno, por lo menos yo sí creo que estos jóvenes andan volando y están siendo un reto para mi vida. Cuando le dije, no, pastor, mire que a mí me da miedo y ya me da de todo, inmediatamente el Señor me hizo recordar cuando Christopher dijo que, en mis propias palabras se los voy a decir, dijo que no era por cuánto podemos, por cuánto sabemos hacer las cosas, sino que cuán dispuestos estamos a hacerlo. Y cuando él lo dijo, a mí me caló mucho. Y digo, sí, Señor, pero a los días se me olvidó. Y cuando el apóstol me lo recordó, me habló de eso, recordé lo que el Señor había hablado por medio de él. Y dije yo, es cierto. Bueno, no es que lo sé, no es que puedo, pero estoy dispuesta. ¿Verdad? Aquí estamos. Y el tema que hoy les traigo también es determinado y permaneciendo. Igual, me costó mucho traer este tema, porque en lo personal el Señor me ha hablado mucho, ¿verdad?, acerca de esto, de permanecer. Pero igual Jiret, cuando dirigió, tocó el mismo tema y habló de permanecer. Y el Señor me confirmó que era la palabra que Él quería que trajera hoy. Yo no quería, como les digo, porque para mí tiempos anteriores han sido luchas. El poder permanecer, el poder estar donde Dios quería que yo estuviera. Entonces yo bendigo la vida de estos jóvenes, bendigo la vida de cada uno de los jóvenes. Ojalá y podamos nosotros como adultos cuidar su corazón, apoyarles y como padres y madres, ¿verdad?, dirigir sus pasos, ¿verdad?, siendo guiados por el Señor. Bendecimos la vida de los jóvenes. Y como les decía, el tema que hoy les traigo es determinado y permaneciendo. Y quiero que nos acompañen al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a diario por medio de ella, Señor. Gracias porque esta palabra es la que nos ilumina, la que nos instruye y la que nos permite, Señor, estar parados aquí donde tú nos tienes. Te pido, Dios, que cada corazón sea abierto y que sea una tierra fértil, Señor, para que tu palabra pueda dar mucho fruto en ellos, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando. Yo menguo, Señor, para que tú hables. Yo menguo para que tú directamente toques el corazón de cada uno de ellos y que tú fortalezcas su vida una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues como les decía, como dice la palabra, ¿verdad?, que permanezcamos en el Señor, porque alejados de Él, dice, nada podemos hacer. Dios está pidiendo que tengamos frutos. El permanecer no es tan fácil, ¿verdad? Muchos llegamos al Señor y pensamos que solamente es eso, aceptar a Jesús en nuestro corazón, ir a la iglesia de vez en cuando y ya. Pues no, el Señor quiere que nosotros demos fruto. ¿Y cómo lo podemos lograr? Permaneciendo en Él, porque alejados de Él, dice, ¿cómo dice? Nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. ¿Y quién dijo que sería fácil? Nadie. Muchos creen que solo es aceptar al Señor y ya.
y decir, lo acepté y ya tengo a Cristo en mi corazón y ya con eso basta. No, hermanos. Por lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que intentar es permanecer en Él, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere, que permanezcamos en Él. Fácil es aceptarlo, pero el reto en nuestra vida debería ser permanecer en Él en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces, cuando empezamos y conocemos al Señor, ¿verdad? O cuando todo está bien, buscamos a Dios, le servimos, todo está bien, los horarios están bien, los horarios de mi trabajo están bien, en mi casa todo está bien, mis hijos están bien, mi esposo está bien, mi esposa, para el caso de los caballeros, todo está bien y puedo servir a Dios, puedo permanecer en Él. Pero que cuando todo empieza a sacudirse, cuando todo empieza a ser un poquito más difícil, ya empezamos a decir, ya no, Señor, ya no quiero, ya no puedo, ya se está haciendo difícil la situación y poco a poco comenzamos a abandonar, comenzamos a desistir y decimos, no, Señor, ya no puedo seguir. Y se los digo como testimonio. Por mucho tiempo, yo ya tengo, mi hija va a cumplir 17 años, yo voy a cumplir 16 años de estar aquí en la iglesia. Y por mucho tiempo yo estuve en intercesión. Y tiempos en los que podía, en los que todo estaba bien, yo ahí estaba. Pero había un momento donde ya no podía, que miraba que con mi esposo tal cosa, o en el trabajo otra cosa, o con mis hijas algo diferente, algo, se me enfermaban seguido y cosas así. Yo poco a poco comenzaba a retirarme, poco a poco empezaba a dejar y abandonar la posición que Dios me daba. Sin embargo, Dios en su misericordia volvía, ¿verdad? Y yo preguntaba, Señor, ¿por qué tanta necesidad de buscarte si yo no puedo? Si yo no tengo el tiempo que tienen los demás. Paso, en aquellos tiempos era difícil porque mi esposo no compartía el que yo estuviera tanto tiempo en la iglesia. Y yo decía, Señor, tú sabes que yo no puedo. Se me hace difícil, mis hijas, el trabajo, mi esposo y todo lo demás. Y créanme, no eran pretextos, porque muchas veces podemos decir son pretextos. En esos casos, yo puedo creerle a mucha gente que dice, se me hace difícil, se me complica, pero debemos hacer ajustes. Debemos hacer ajustes y debemos poner un balance, tener un balance en nuestra vida. Cuando no decidí, la verdad fue el apóstol que me pidió que estuviera en la alabanza hace años. Me pasaba lo mismo, tiempos estaba arriba y tiempos me bajaba, porque decía, no, mucho tiempo, que práctica, que sale muy tarde, que hay que estar en esto y lo otro, y que yo no puedo, que estoy casada y todo lo demás. Y llegó un momento en que sí ponía pretextos y decía, no, mi esposo se enoja. No, pastor, es que mi esposo, es que Jimmy se molesta y que Jimmy. Llegó un momento en que sí eran pretextos, porque yo quería estar cómoda, quería estar tranquila. Pero sin darnos cuenta y sin darme cuenta, abandoné y abandonaba. Sin darnos cuenta, abandonamos la posición que Dios nos da y nos estancamos. Cualquiera me puede decir a mí, sí, yo ya no sirvo, yo ya no estoy sirviendo en esta área, yo no estoy tan metida, como lo podemos decir nosotros, tan metido en esto, pero yo no he vuelto atrás, yo no estoy pecando, pero está estancado. Está haciendo que el propósito suyo esté detenido. Y realmente yo no me daba cuenta de eso. Yo no me daba cuenta que cada vez que yo me paraba, que cada vez que yo me detenía, estaba deteniendo también el proceso, las maravillas que Dios quería hacer conmigo. Y después de un tiempo de alejarme de la iglesia, de ir a otra iglesia, incluso fui a otra iglesia porque no me daban los horarios aquí, y son los mismos, les voy a decir, los mismos de ahorita fueron y yo decidí irme por otra iglesia porque los horarios allá eran más, decía yo, más para mí, y definitivamente no sentí que era de la manera que me tenía que ir. Sabía que no era Dios, ¿verdad?, diciéndome, vete y ve a buscar otro lugar. Con el tiempo regresé
y tampoco quería servir por lo mismo, ¿verdad? Porque decía yo, los horarios paso trabajando. Les voy a decir que yo me levanto en la madrugada, voy a trabajar hasta las 5 de la tarde, luego regreso, a veces cansada, ellos saben, a veces he venido enferma, a veces he venido con problemas, pero me he dado cuenta que no me tengo que detener, que no debo abandonar. Pero antes de eso, les voy a decir que cuando se me dio el privilegio ya de volver, porque me costó, la última vez sí me costó un poquito más, y creo que fue el Señor ahí trabajando, no creo, yo sé que fue el Señor trabajando. Estuve como 6 meses en práctica y esperando que me dijera el apóstol que sí podía subir. Creo que el apóstol ya sabía que tenía que hacer eso, porque yo subía y bajaba, ¿verdad? A cada momento. Entonces yo sé que fue el Señor ahí guiándolo. Me costó un poco, ¿verdad? Hace 4 años casi ya, que me costó volver a subir. Cuando subí, yo le dije al Señor, bueno, hoy sí, Padre, yo quiero que tú me lleves de tu mano, no quiero hacerlo de la misma manera, no quiero esos ciclos repetitivos en mi vida, porque me di cuenta que era un ciclo repetitivo, que estaba y luego no estaba, y cuando no estaba quería estar, pero cuando estaba me sentía cansada y me sentía ya frustrada y ya yo sentía que ya no podía. No era que no quería, sino que no podía, me sentía cansada y todo lo que le puedan poner ustedes. Pero hubo un momento en que yo dije, no, voy a pararme, voy a servirte y sé tú ayudándonos. Y hasta el día de hoy, pues aquí estoy. ¿Sabe qué fue lo que el Señor a mí me ayudó? ¿Qué fue lo que el Señor me enseñó? ¿Y qué es lo que hasta hoy me tiene aquí parada? Un día yo le dije al Señor, yo quiero permanecer, yo quiero estar allí. Y créanme que estoy aprendiendo, no es que ya lo sé todo, no es que ya se me hace fácil, no, estoy aprendiendo todavía. Y yo le dije, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer para permanecer allí y no estar con esos ciclos repetitivos? Me di cuenta en primer lugar que era un ciclo repetitivo. Así es que, ojo, si usted hoy está con las ganas y con los ánimos de servirle a Dios, pero 2 meses después ya no quiere mucho, póngale ojo. Porque son ciclos repetitivos que se quieren apoderar de su vida para detener el propósito de Dios en usted. Yo le dije, Señor, ayúdame y muéstrame qué hacer. Claramente el Señor me dijo, determínate. Por eso el tema de hoy es determinado y permaneciendo. Cuando el Señor me dijo, determínate, entendí que debía determinarme, que debía pararme, que debía creerle a Dios por sobre todas las cosas y permanecer en Él. Y es de la única forma que hasta hoy yo he podido permanecer, porque han venido problemas, sí, los mismos horarios, dificultades con mis hijas, con mi esposo, póngale usted cualquier cosa, normal, pero he podido mantenerme todos los años porque he determinado creerle al Señor en medio de todo. Yo digo, Señor, quedó un problema allá, pero acá yo vengo, Señor, a adorarte. Yo sé que allá eso se va a solucionar. Y así lo hace el Señor. El Señor soluciona, el Señor contesta, el Señor nos ayuda. Y cuando me ha tocado momentos en que ya sin fuerza vengo, ¿verdad? Por el trajín del día, pero no sé, yo le digo, Señor, me sorprendes cómo parada ahí se me puede ir todo cansancio, toda enfermedad y llego como nueva a la casa. Entonces eso nada más es por el amor y la misericordia que Dios nos tiene a nosotros. Yo le invito a que usted pruebe a permanecer, pero que se determine a hacerlo. Porque si usted no se determina, va a estar días sí y días no. Dios quiere que nos determinemos. Dios quiere que permanezcamos en Él. Y como podemos ver en la Biblia, a lo largo de la historia hay muchos hombres y mujeres que se determinaron. Muchos hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios. Y quiero llevarlos a Daniel. Me llama mucho la atención, así como muchos, ¿verdad? De los hombres de Dios, Daniel me llama mucho la atención porque él permaneció y él se determinó. Dice en el capítulo 1. Versículo 8, les quiero leer así como que rapidito, tenemos poco tiempo.
Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él se determinó. Daniel venía de un lugar donde no se comía la comida de ese rey. Él estaba exiliado en ese momento, él estaba en cautiverio en Babilonia, y ahí tenían costumbres totalmente diferentes a los que tenían ellos, ¿verdad? Los israelitas. Y él determinó, dice, no contaminarse con la comida del rey, y él decidió honrar a Dios en todo tiempo y donde quiera que él estuviera. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y los quiero llevar a esta historia, más que todo me quiero enfocar aquí. Se lo voy a ir leyendo así rápido y tratar de hablarles rápido según esta historia que sé que todos lo conocemos. Daniel capítulo 6. Y dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío era el rey en esos tiempos, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. A mí me sorprendió mucho cuando Daniel, siendo exiliado, siendo cautivo en ese país, él llegó a ser gobernador, y dice que era de los 3 gobernadores que estaban por encima de los 120 sátrapas. Y yo le decía, Señor, qué sorprendente es cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros le creemos al Señor, el Señor nos va a poner en lugares altos, en lugares de poder. Pero debemos creerle al Señor, y como les decía, no voy a cansar de decirles, determinémonos a hacerlo. Vamos a seguir en el versículo 14. Dice que, en el 3, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Imagínense, inmediatamente aquellos se dieron cuenta que el rey quería ponerlo en un lugar mejor, ellos se levantaron en contra de él. Créame que el enemigo se va a levantar cuando el Señor a usted quiera colocarlo en un mejor lugar. El enemigo se va a levantar con todas las fuerzas, con todo el poder, pero como les decía la profeta Linda, no estamos solos. El Señor está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Entonces dice que aquellos hombres dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Imagínense cómo era conocido Daniel. Daniel era conocido por buscar a Dios y por honrar a Dios en todo tiempo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, oiga bien, ¿cuántos días? ¿Alguien me ayuda? 30 días. Demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. En esos tiempos, ¿verdad? Media era un imperio, ¿verdad? ¿Y qué es un imperio? Es una asociación política que extiende sus poderes hacia otros pueblos. Entonces no se podía abrogar esa ley si el rey lo firmaba. Y el rey lo hizo así, ¿verdad? El rey lo hizo sin pensar en ningún momento en Daniel. Yo me imagino que el rey no pensó, ¿verdad?, en afectar a Daniel, pero el rey lo hizo, ¿verdad? El rey firmó. A Daniel ya se le había sido quitada una buena parte de sus costumbres, ¿verdad?, o de su herencia judía.
porque aún su nombre había sido cambiado. Lo podemos encontrar en el versículo, o lo leen en sus casas, ahí en el versículo 7 del capítulo número 1. Dice que el nombre de Daniel fue cambiado por Belsasar, o sea, a él ya se le había cambiado el nombre. También no podía adorar al Señor como lo solía hacer allá en su tierra. En el templo dicen que le adoraban, le rendían culto, y no lo podía hacer porque él estaba prisionero en otro lugar. Entonces él abría las puertas, las ventanas de su cuarto, de su recámara, en dirección a Jerusalén, y allí adoraba y allí buscaba al Señor. Y todos lo sabían ya. Pero me llama mucho la atención que en el versículo 10, quiero que sigamos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, esto es lo que me llama la atención, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué me sorprende? Porque yo me pongo en el lugar de Daniel. Yo no sé ustedes, pero yo tengo que ser sincera con ustedes. Si a mí en 30 días me dicen te voy a matar porque vas a ir a la iglesia, yo le digo, Señor, yo te busco en la casa, papito, porque me van a quitar la vida. ¿Sí o no? Bueno, no creo que yo sea la única, ¿va? Pero yo sí tengo que ser sincera con ustedes. A mí, si alguien me dice, hay una ley que, bueno, y lo podemos ver, ¿verdad? También con lo del COVID, mucha gente todavía no viene por temor. Entonces, si a mí me dicen, hay una ley que por 30 días no podés ir a la casa de Dios a adorarle porque te voy a quitar la vida, o le voy a quitar la vida a tus hijos o algo así, si hay alguna amenaza, yo le digo, Señor, yo te puedo buscar desde aquí de mi casa, yo te alabo, yo te adoro y yo oro a ti. Así. Por eso me sorprende tanto lo que hizo Daniel. Daniel dice que inmediatamente después de escuchar lo que hicieron aquellos, lo que dijeron aquellos o lo del edicto, él abrió las ventanas y siguió haciéndolo como lo hacía de costumbre. Entonces, podemos ver cómo Dios creía, la determinación que Daniel tenía hacia su Dios. O sea, él había determinado creerle, ella le había creído en todo tiempo, en todo momento y en cualquier situación. Y así pasó, así lo hizo. Pues dice la historia, vamos a ir algo rápido, dice la historia que inmediatamente aquellos hombres fueron donde el rey y le dijeron, rey, mira, Daniel no te respeta, él sigue orando a su Dios, sigue pidiéndole a su Dios, así es que te pedimos, ¿verdad?, que hagas lo que habías firmado hacer. En el versículo 13 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey era un rey que tenía poder, pero no podía librar a Daniel. Y me llama mucho la atención porque Dios también tenía el poder para impedir que Daniel fuera al foso, pero no lo hizo. Van a haber muchas cosas que el Señor puede impedir en nosotros, pero no lo va a hacer para poder glorificar su nombre. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Han habido muchas cosas que a mí han pasado, pero yo sé que el Señor los pudo evitar y no lo evitó para que su nombre sea glorificado en mi vida. Y así fue en este caso. Dice que aquellos insistieron mucho y no pudieron, ¿verdad? El rey Darío no pudo hacer nada, no pudo librar a Daniel, entonces decidió mandarlo a llamar. En el versículo 16 dice, entonces el rey mandó a llamar a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero escuchen lo que le dijo el rey a Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Al que tú, ¿qué dice? Continuamente, no de vez en cuando. No 3 meses sí, 2 meses, no. Al que tú, ¿cómo dice? Continuamente sirves, Él te libre. Imagínense ustedes, un rey que no conoce nada de ese Dios, un rey que tenía costumbres totalmente diferentes a las de Daniel. ¿Cómo pudo creer en que Dios lo podía librar? ¿Por qué creen? Porque en Daniel se glorificaba el Señor en todo tiempo, y porque Daniel
porque la presencia de Dios se manifestaba en la vida de Daniel. Hasta el mismo rey se pudo dar cuenta. Y dice la palabra que llevaron a Daniel al foso de los leones, fue puesta una piedra en la puerta de ese foso y selló con el anillo al rey, y sellaron también los príncipes, ¿verdad? Esa piedra para que el edicto fuera como tenía que ser. Pero dice que inmediatamente el rey se fue para su casa. Dice que se fue a acostar. Fue a acostarse y ayunó. No pidió que le llevaran instrumentos de música, dice, y no durmió. Estuvo en vela toda la noche el rey, pensando en Daniel. La gracia y el favor va a estar en nosotros también cuando nosotros le sirvamos a Dios de todo corazón, cuando le busquemos de todo corazón y nos determinemos a permanecer en Él, así como estuvo con Daniel, ¿verdad? El rey sentía mucho aprecio por él y dice, hasta el sueño se le fue. Inmediatamente al siguiente día, el rey se fue al foso de los leones a buscar a Daniel. Pero me llama me llama tanto la atención que le dice en el versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el día es tuyo, a quien tú continuamente, le vuelves a decir. 2 veces está repitiendo, continuamente, grábenselo, continuamente. Dice, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La boca de los leones fueron cerradas. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que toda boca de león que se quiera levantar y que se quiera abrir en contra de su vida es cerrada ahora. En el nombre de Jesús. No importa lo que el enemigo quiera levantar, la boca que quiere abrir, yo declaro que el Señor manda a sus ángeles a cerrar esa boca de los leones. Y usted saldrá de esa situación ileso, sin un rasguño y sin nada que lo pudo haber dañado. Porque así dice aquí que Daniel salió sin un rasguño y sin ninguna cosa, ¿verdad? Él salió libre, salió tranquilo de aquel foso de los leones. Y dice la palabra en el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado y ninguna lesión, como les decía, se halló en él porque había confiado en su Dios. Confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Confiemos en que si estamos aquí, Él está librando nuestras batallas allá. Sí, aprendamos a tener balance. Sí, yo le digo, Señor, cada día enséñame a tener ese balance que tú deseas que yo tenga. Pero yo sé que mientras yo estoy aquí peleando, el Señor está peleando por mi esposo en la casa y por cualquier situación. O sea, al final no estoy sola y no estamos solos. Dice en el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Eso es lo que va a pasar con sus enemigos, con los que se levanten en contra de usted. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Así pasará el que se levante contra usted, está en problemas. Si usted es una persona íntegra, si usted es una persona que le sirve al Señor en todo tiempo, continuamente, que es agradable ante sus ojos, el Señor lo va a defender y el Señor va a devorar a sus enemigos. En el nombre de Jesús lo creemos. Y dice que el propósito se cumplió en la vida de Daniel. Y así muchas historias que están basadas en Daniel, pero me gusta porque el propósito se cumplió. Y dice aquí en el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Oigan, no solo llegó a Babilonia, o sea, no solo fue conocido en Babilonia nuestro Dios, fue conocido en toda la tierra, dice, porque el Señor, el rey, escribió, dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por
todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Tomen ese versículo para ustedes. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y ahí coloca su nombre, ¿verdad? Él ha librado a Leili del foso de los leones. Él ha librado a Sara de los leones. Él ha librado a la profeta May, y coloca su nombre ahí, sus hijos y toda su descendencia, ¿verdad? Él los ha librado del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que permanezcamos, es necesario que le creamos, es necesario que nos rindamos a Dios. Algo que la profeta May me dijo en ya tiempos y se me quedó tan grabada fue: métete de cabeza con el Señor. Y yo en ese momento no quería mucho y no entendía, porque decía yo, tengo esto y esta situación, paso bien ocupada y todo lo demás. Pero decidí hacerlo, y hoy he librado y he visto muchas victorias que antes no había podido ver. Yo digo, si yo no me hubiese detenido tanto, tal vez ya tuviera mucho más, ¿verdad? No es que, como les digo, lo he logrado todo, no es que todos los días continuamente yo le digo, Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a estar, me determino, cada mañana yo le digo, me determino a permanecer. He decidido no dejar de venir a la iglesia solo porque tengo un dolor o porque estoy enferma. No, he decidido venir aún así, y aquí he recibido sanidad. Y aún he decidido venir con problemas, y digo yo, no, porque va a haber un momento en el que sí, definitivamente no voy a poder estar, pero mientras yo puedo, yo voy a estar aquí. Nada, yo le digo, Señor, que nada me detenga. Incluso les voy a contar así rapidito, yo tengo papeles para ir a Estados Unidos, y miren que antes de estos años que yo decidí determinarme, nadie me había ofrecido que me fuera de la manera como me han ofrecido. Mi cuñado tiene una empresa allá y me dice, véngase cuñada, véngase 3 meses, véngase tanto tiempo, y yo no he querido. Yo le he dicho, Señor, no, si no me lo dices tú, yo no voy, porque es probable que ante los ojos naturales esté perdiendo mucho, pero aquí yo perdería mucho más. Entonces yo le digo, Señor, no, hasta que tú me digas, hasta que tú realmente me hables, yo voy a ir. No digo que no voy a ir, pero no en este tiempo, y no mientras el Señor no me lo diga claramente. Así es que les invito a que se determinen, les invito a que busquen al Señor, les invito a que cuando se sientan cansados y que ya no pueden más, es ahí donde más tienen que estar aquí. Es ahí donde más decídanse estar aquí en este lugar, porque aquí obtenemos victorias, y aquí yo he obtenido mis grandes victorias. Yo lo he dicho siempre, han habido luchas, batallas, pero aquí es donde he ganado mis victorias. Así es que les pido que se pongan sobre sus pies. Gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Dios está aquí.